Bienvenidos a The Debate, un espacio de análisis riguroso y contraste de perspectivas sobre nuestro material de estudio. Imagina un analista de señales intentando aislar una frecuencia pura en medio de una tormenta de estática. Tela. Misión casi imposible. Sí, tela. Tiene los auriculares puestos y lo único que escucha es ruido blanco, interferencias, ecos de otras conversaciones. O sea, así es exactamente como suena nuestra cabeza hoy en día, ¿verdad? Totalmente. Un caos absoluto. Pues hoy vamos a sumergirnos en una premisa que resulta casi radical en los tiempos que corren. Hablo de la idea de que somos la criatura favorita de Dios y que por diseño poseemos una capacidad real y tangible para conocer y comunicarnos con sus pensamientos. Y, no estamos hablando de una metáfora poética aquí. El material que estamos analizando se apoya en pensadores como Tomás de Aquino, ¿no? Que básicamente nos dice que fuimos creados con un hardware específico para esto. Exacto, un diseño de fábrica. Eso es. Nuestras facultades mentales se encajan con la Trinidad. O sea, la inteligencia busca al Hijo, la memoria al Padre y la voluntad al Espíritu Santo. Olvidar esto, dice el texto literalmente, es como padecer un Alzheimer espiritual. Es una imagen súper potente. Y bueno, para bajar esto a la tierra, el texto nos presenta a los diarios de Santa Faustina Kowalska. Ella propone un método muy estructurado para diferenciar cuándo un pensamiento viene de Dios, cuándo es una invención puramente humana o cuánto es lo que ella llama el enemigo. Claro, el marco de discernimiento. Sí, y mi postura hoy, y de lo que estoy totalmente convencida, es que este material ofrece un sistema clarísimo y verificable. O sea, no te pide que seas un místico, te da indicadores objetivos para sintonizar esa frecuencia divina en tu día a día. Yo reconozco que la arquitectura filosófica de esto es preciosa. Alinear la mente humana con la Trinidad tiene muchísimo sentido conceptual. Ya. Pero mi posición es mucho más escéptica. La gran pregunta es si este método es realmente fiable en la práctica. Yo sostengo que se apoya demasiado en respuestas emocionales que son intrínsecamente subjetivas. Subjetivas. Yo no lo veo así. Pues yo creo que la línea que separa lo que el texto llama la voz de Dios de, digamos, una simple intuición moral de una mente madura, es en el fondo totalmente borrosa. Bueno, entiendo tus reservas, pero vamos a analizar las métricas que propone el texto, porque son muy concretas. No te habla de sentir mariposas en el estómago ni nada de eso. Te habla de la paz frente a la ansiedad. Vale. Y pone un ejemplo fascinante. Imagina que te despiertas a las 3 de la mañana con un impulso repentino de levantarte a ordenar una habitación que está hecha un desastre. Una idea terrible a las 3 de la mañana, las cosas como son. Totalmente antinatural, ¿verdad? Físicamente lo único que te pide el cuerpo es dormir. Pero si sigues ese impulso, la persona experimenta una paz estructural tremenda. El texto lo hila con la enseñanza de un rabino que explica cómo enseñar a un niño a ordenar su cuarto sienta las bases para tener unas finanzas ordenadas en el futuro. O sea, el enemigo te empujaría a la compulsividad, al hazlo ya y con ansiedad. Ya la urgencia tóxica. Exacto. Pero este impulso divino genera una paz profunda precisamente a través del esfuerzo antinatural. Esa es la métrica objetiva. Fíjate, ese ejemplo de las 3 de la mañana me parece brillante, de verdad. Pero es que no necesita intervención divino para explicarse. Ah, no. No, ojo con esto. Lo que estás describiendo es pura neurociencia. Sabemos perfectamente cómo procesa el cerebro la reducción del caos visual. ¿Te refieres a la liberación de dopamina? Exactamente a eso. Cuando reduces el desorden físico en tu entorno, tu cerebro experimenta un alivio cognitivo inmediato y libera dopamina. O sea, esa paz de la que hablas es una profunda satisfacción psicológica porque tu mente ya no tiene que procesar un entorno caótico. Vale, entiendo por dónde vas. Entonces, si ordenar un cuarto te da paz, la pregunta ¿es Dios hablándote o es simplemente tu biología recompensándote por hacer tu entorno más predecible? A ver, te acepto el mecanismo neurológico, pero te estás quedando en el cómo y no en el por qué. La dopamina explica la recompensa final, no, pero no explica de dónde sale el impulso inicial de vencer la resistencia física a las 3 de la mañana. Bueno, el cerebro hace cosas raras por la noche. Ya, pero tu biología lo que realmente pide ahí es melatonina y descanso. El texto no niega la biología humana, o sea, la utiliza. Pero déjame ir más allá con el tema de la paz, porque el texto subraya que la voz de Dios te trae paz incluso cuando te exige un sacrificio monumental. Ostras, y ahí es justo donde le veo las costuras al sistema. El material afirma categóricamente que la voz de Dios nunca causa ansiedad ni miedo.
Sí, así es. Pero, a ver, pensemos en la experiencia humana real. Las decisiones vitales importantes generan un miedo atroz. O sea, si dejo mi trabajo para emprender o si me mudo de país, mi sistema nervioso va a reaccionar con ansiedad, Es inevitable, claro. independientemente de si la decisión es correcta o no. Me preocupa muchísimo que, con este marco, alguien descarte una decisión valiente simplemente porque al principio sintió un miedo natural, confundiéndolo con la voz del enemigo. Te lo compro. El miedo al salto al vacío es natural, pero creo que el material diferencia muy bien entre la turbulencia superficial del miedo escénico y la paz estructural de fondo. ¿Y cómo mides eso? Pues puedes estar temblando porque vas a dejar tu trabajo, pero en el fondo de tu ser hay una certeza silenciosa de que es lo correcto. O sea, no es una paz de spa, de estar relajado con velitas, es una paz de convicción profunda. Vale. Pero admitirás que diferenciar entre ansiedad superficial y paz de fondo requiere una inteligencia emocional altísima. Sigue siendo un terreno tremendamente subjetivo. Si no me puedo fiar del todo de la métrica de la ansiedad, porque a veces es natural, ¿qué otro criterio objetivo nos queda en este sistema? Pues ahí es donde el texto introduce algo que me parece irrefutable. El tiempo kairos. Ah, el kairos. Sí, no hablamos de emociones aquí, ¿eh? Hablamos de sincronización en la realidad empírica. El texto lo ilustra maravillosamente. Te despiertas con el pensamiento de llamar a un viejo amigo del que no sabes nada hace 15 años. Vale. No lo haces. Pero a mediodía el algoritmo de tu móvil te muestra una foto suya de la nada. Y por la noche, en una cena, alguien menciona su nombre. La famosa persistencia gentil. Exacto. El material dice que Dios respeta tu libre albedrío. No te obliga, pero te rodea de confirmaciones en el momento perfecto de la gracia, el kairos. Ya. O sea, no es un capricho efímero como despertarte queriendo comer paella y luego cambiar de idea. Es una secuencia de eventos que trasciende la simple psicología. A ver, me encanta la idea del kairos, es muy bonita, pero te voy a dar la vuelta a eso utilizando un fenómeno psicológico súper documentado, el sistema activador reticular. Vale. O lo que todos conocemos como la ilusión de frecuencia. Imagina que decides comprarte un coche rojo de una marca específica. ¿Qué pasa al día siguiente? Pues que ves ese coche rojo en cada semáforo. Exacto, ¿ha cambiado la realidad? ¿El universo se ha puesto de acuerdo para mandarte coches rojos? No, tu cerebro, que constantemente filtra millones de datos por segundo para que no te vuelvas loco, ha recalibrado su atención selectiva para darle prioridad a ese patrón, ¿sí? Eso es. Si por la mañana tienes un pensamiento aleatorio sobre ese viejo amigo, tu cerebro abre una carpeta en su memoria RAM. A lo largo del día, tu mente estará en alerta máxima para detectar cualquier estímulo relacionado con él. Ya veo por dónde vas. Filtrarás miles de inputs irrelevantes y te agarrarás a esa foto o a esa mención en la cena, interpretándolo como una señal del universo o de Dios. Es puro sesgo cognitivo. Es una analogía sólida, ¿eh? Y es verdad que el cerebro funciona así. Pero el mecanismo del coche rojo falla en una cosa fundamental: el propósito moral. ¿A qué te refieres? Prestar atención a un coche rojo no te transforma como ser humano, pero en el ejemplo del material terminas llamando a ese amigo y resulta que lleva 15 años viudo atravesando una depresión severa. ¡Ostras! Y esa llamada restaura algo profundo. El resultado del kairos no es simplemente darte cuenta de un patrón visual, es la redención de una situación humana. El fruto de la acción es lo que valida el origen de la señal. A ver, plantearse que el resultado valida el origen es un poco arriesgado, epistemológicamente. Pero entiendo tu punto sobre el impacto moral. Claro. De todos modos, para que tú puedas siquiera escuchar esa primera intuición sobre tu amigo por la mañana, tienes que estar prestando atención. Y en el mundo de hoy, nadie presta atención a nada. Y por eso el texto impone una exigencia metodológica brutal: la práctica del silencio mental. Y esto no es negociable, ¿eh? Desde luego. El material describe nuestra mente actual como una metralleta incesante. Incluso cuando rezamos, dice, somos como loros recitando listas de la compra a Dios. Por no hablar del consumo digital. El famoso scroll infinito. Eso es. El zapping constante en redes, los auriculares siempre puestos, con música o de fondo. El texto advierte que esto nos deja literalmente agotados, con rabia y sin paz. Totalmente. El antídoto que propone es apagar la máquina, detener el pensamiento,
Nos da 4 momentos clave para hacer esto: la oración silenciosa intencional, el silencio absoluto tras la comunión, donde cita la espera ansiosa de Santa Catalina de Siena, las decisiones frente al Santísimo y la duración prolongada. O sea, esto es un vaciado sistemático del ego. Es una técnica objetiva de escucha. Te compro totalmente el diagnóstico de la sociedad actual. La hiperestimulación nos está destrozando la capacidad de reflexionar, no hay duda. Pero cuidado con el remedio. ¿Has considerado el peligro inmenso de ese vaciado cuando interactúa con el subconsciente humano? ¿Peligro? ¿A qué te refieres exactamente? El propio material nos da la clave para ser escépticos cuando advierte sobre su quinto error, el apego a la voluntad propia predecidida. Así, eso es crucial. Nos pone ejemplos de manual de autoengaño. El chico que se obsesiona con esta chica en concreto y trata de convencer a Dios en medio del silencio de que ella es su voluntad divina. O el que exige que le caiga un Ferrari del cielo mientras conduce un coche destartalado del 98. Sí, a ver, el texto es muy consciente de que podemos manipular nuestras propias intenciones. Pues por eso mismo, dado que tenemos una capacidad casi infinita para racionalizar y autoengañarnos, me temo que ese silencio intencional, si no se maneja con un bisturí clínico, puede ser una trampa enorme. No sé yo. El silencio absoluto, cuando no hay ruido externo, a veces la voz que resuena más fuerte no es la de Dios. Es la de nuestros propios anhelos reprimidos, nuestros miedos o nuestro ego, pero claro, disfrazados con el traje inexpugnable de la voluntad divina. Y eso es peligrosísimo. Sería peligrosísimo si el sistema terminara ahí, encerrado en tu cabeza. Si el marco te dijera simplemente, quédate en silencio, siente una corazonada y da por hecho que es Dios. Ahí te daría la razón absoluta. Vale, ¿y qué más hay? Que el texto no es ingenuo. Establece 2 cortafuegos fundamentales en la realidad externa. El primero es la urgencia de la acción. Actuar rápido, dices. Exacto. El texto cita a San Agustín y su famosa batalla contra el cras, que en latín significa mañana. Dice que es como el graznido del cuervo. Propone cambiarlo por el odie, el hoy. Interesante. Si tienes una intuición clara, actúa. No procrastines. Y nos da un ejemplo real muy potente del mundo profesional. Alguien que trabaja en medios de comunicación, deja la cadena Telemundo, pasa por Univisión y de repente siente el llamado a renunciar a un cargo de producción ejecutiva donde gana muchísimo dinero. ¡Ostras! Una decisión que cualquiera calificaría de locura financiera. Absolutamente. Y el texto entra en esa fricción. La lógica humana, el instinto de supervivencia, los amigos, todo te dice quédate por el dinero y la estabilidad. Hombre, claro. Lo normal. Pero esta persona obedece esa voz sutil, renuncia. ¿Y qué ocurre? Que experimenta una paz irracional y a largo plazo descubre un propósito vital que su mente analítica jamás podría haber calculado. Ese nivel de sacrificio contra el propio interés rara vez nace del ego reprimido. ¿Pero no podría ser simplemente que esta persona ya estaba quemada del mundo corporativo? Burnout. Sí. Su subconsciente, harto del estrés de los medios, le estaba pidiendo a gritos salir de ahí. Y el silencio solo amplificó esa necesidad de escape. Podría ser, ¿eh? Pero cuando renuncias por puro burnout, sueles sentir un alivio efímero seguido de un pánico financiero aterrador. Aquí la narrativa es la opuesta. Hay una paz sostenida que soporta el peso de la incertidumbre. Y por si esto fuera poco, el sistema tiene un segundo cortafuegos vital para evitar lo que decías del chico con el Ferrari. La confirmación externa a través de un director espiritual. Las decisiones monumentales nunca se toman en el vacío. A ver, no voy a negar el valor terapéutico e intelectual de un buen director espiritual o mentor. Tener a alguien fuera de tu propia cámara de eco mental que te ponga los pies en la tierra es salud mental básica. Es indispensable. Pero déjame apoyarme precisamente en las advertencias finales del material, porque creo que aquí el texto confiesa su propio límite empírico. ¿Límite empírico? ¿En qué sentido? El texto prohíbe explícitamente usar la frase «Dios me dijo» delante de otras personas. Lo identifica, y con mucha razón, como una herramienta de manipulación inaceptable. Tú no puedes debatir contra un «Dios me dijo». Totalmente de acuerdo con eso. Pero además lanza una advertencia tremenda. Dice que no debemos presumir que todo pensamiento bueno proviene externamente de Dios. ¿Por qué? Porque cuando una naturaleza humana está bien educada, bien formada en virtudes, produce el bien por sí misma, de forma natural.
Y eso es cierto, el texto lo reconoce abiertamente. Pero es que esa admisión desmonta la objetividad del método. Si una mente ética, sana y madura produce de forma natural los mismos pensamientos compasivos y pacíficos que supuestamente vienen de Dios, Ya veo a dónde vas. entonces la línea fronteriza es indistinguible. Al final, el propio Marco nos pide humildad absoluta ante el misterio, porque admite que es casi imposible saber si fue la frecuencia divina o simplemente la mejor versión de tu propia psique. Me parece una lectura muy interesante, de verdad. Pero creo que donde tú ves un fallo del sistema, el texto ve su éxito supremo. Lo que tú llamas línea indistinguible, el material lo entiende como integración. Desarrolla eso, por favor, porque me parece la clave de todo. Si recuerdas, empezamos hablando de que somos la criatura favorita y fuimos diseñados con un hardware para conectar con lo divino. El objetivo final de todo este método, el silencio, buscar la paz, actuar contra el ego, Sí. no es que escuches una voz externa dictándote qué hacer como si fueras un robot. El objetivo es afinar tu propia naturaleza humana hasta que se alinee perfectamente con la divina. Vale, lo pillo. Cuando llegas a ese punto de madurez, donde los pensamientos buenos fluyen con naturalidad, no es que el método haya fallado y ya no necesites a Dios, es que, finalmente, el instrumento está perfectamente afinado en la frecuencia correcta. Estás operando exactamente como fuiste diseñado para operar. ¡Ostras! Es una forma muy poética de verlo. Y para resumir mi postura, te diré que no descarto en absoluto el inmenso valor práctico de este material. Me alegra oír eso. Fomentar el silencio en esta era de hiperconectividad me parece urgente. Priorizar el orden, practicar la gratitud inmediata o someter nuestras ideas al escrutinio de un mentor son cosas que te construyen el carácter, seas creyente o no. Exacto. Sin embargo, sigo creyendo que afirmar que esos estados de claridad mental provienen de una entidad externa requiere un salto de fe fenomenológico. Los procesos que describe el texto encajan milimétricamente con los de una mente humana sana y autorregulada. Creo que debemos ser muy cautelosos antes de ponerle la etiqueta de voz del creador a nuestra propia intuición moral purificada. Y yo me mantengo firme en que, precisamente porque va acompañado de sacrificio irracional y resultados que trascienden el autoengaño, es algo más que simple psicología. Pero me parece fascinante cómo, desde dos ángulos tan distintos, llegamos a un punto de acuerdo tan sólido sobre el diagnóstico del problema. Totalmente. Creo que ambos vemos claramente, gracias al texto, que la cultura actual es profundamente hostil a cualquier forma de vida interior. Sin duda. Y me gusta mucho un concepto que utiliza el material, la neurociencia del lenguaje. Sí, eso es brutal. Nos advierte sobre cómo consumir palabras destructivas, chismes o música completamente vacía de significado no es solo un tema moral, es que atrofia nuestro cerebro, destruye físicamente nuestra capacidad para alcanzar cualquier tipo de paz interior. Absolutamente de acuerdo. Da igual si tu objetivo es discernir la voluntad divina o simplemente intentar no volverte loco de ansiedad de lunes a viernes. La receta para ambos pasa por el mismo cuello de botella. Apagar el ruido. Necesitamos apagar la metralleta mental, cultivar el silencio intencional y dejar de llenar cada segundo de nuestra vida con ruido de fondo. Y con esa gran coincidencia llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hay mucho más en este material, muchísimos matices sobre cómo llevar un diario de discernimiento y mantener esta práctica a lo largo de los años. Hay tela para cortar, sí. Pero al final del día, la invitación es clara y muy personal. Someter tu vida a este nivel de escrutinio, apagar las pantallas y atreverte a escuchar en el silencio. Es un ejercicio aterrador, sinceramente, pero probablemente el más necesario hoy en día. Así es. Dejamos que cada oyente haga la prueba empírica en su propia vida. Al final, volvemos a la sala de nuestro analista de señales del principio. Cuando por fin logras apagar la estática, cuando bajas el volumen del caos del mundo y te atreves a escuchar con atención pura en medio del silencio, La gran pregunta. ¿quién crees que está realmente emitiendo la señal? Hasta la